Y sigue las repercusiones mundiales tras esta inauguración de la megacárcel en El Salvador. Llegó el primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros que ha sido trasladado por el presidente Nayib Bukele a principios del mes de febrero. Este enorme edificio está en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen de la administración salvadoreña. ¿Es un ejemplo poder replicar esto en el resto de Latinoamérica? Lo vamos a analizar acá en el estudio junto a Javier Pérez, analista político y académico también de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Javier, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Pablo, a ustedes por la invitación. Javier, lo hemos visto durante ya este casi año que ha durado esta guerra declarada por el presidente Nayib Bukele a las maras, a las pandillas de El Salvador. Ha sido muy crítico también esto a nivel internacional, sobre todo por organismos de derechos humanos. Lo decía ahora en la presentación, ¿podría replicarse algo así en otros países que están viviendo la violencia extrema, como por ejemplo en México, en Colombia, con los carteles de droga? Lo que pasa, Pablo, acá y lo que necesitamos entender es que efectivamente Bukele está a cargo de un gobierno con ya bastantes dejos de autoritarismo. En el caso de Nayib Bukele pasó algo que es bien importante comprender, ¿no? A partir de la elección de medio término que tuvo hace algún par de años atrás y que logró mayoría en el Congreso, hubo la remoción de fiscales, del fiscal general de la República, remoción de jueces y remoción de varias autoridades que tenían que ver con la justicia en el país. Por lo tanto, a partir de ello es que ha saltado la ley, digamos las cosas como son, y por lo tanto ha podido ejecutar esta acción en el fondo donde ustedes lo decían bien al principio, se habla de presuntos pandilleros. Aquí no ha habido un juicio. Primero, no es que las personas que estén siendo detenidas tengan cargos, sino que basta con el solo hecho de tener un tatuaje representativo de una mara o representativo de un organismo delictivo para que inmediatamente tú seas detenido en redadas que se hacen a lo largo de varias ciudades del país. Entonces, por lo tanto, es difícil replicar porque en esa lógica en que hubo remoción de jueces y en que no hay un juicio para establecer a quienes son detenidos, la verdad es que es bien difícil que se pueda ver en el resto de América Latina. Claro, y lo vemos. Estas son las imágenes de lo que ocurrió durante este fin de semana con este traslado de los 2.000 reos por parte de las fuerzas de seguridad de El Salvador. No solo estuvieron policías, también hubieron miembros de las Fuerzas Armadas que ayudaron en este operativo. Lo vemos, esta gran cantidad de recursos que se está invirtiendo en El Salvador. Solo esta cárcel, que duró cerca de 7 meses, no tenemos más información respecto a cuánto costó, porque lo hacen a través de un secreto de Estado, por así decirlo, en El Salvador, y que se va a revelar ya cerca de 2 años más para poder... Pero ¿cómo podemos comprender finalmente toda la cantidad de recursos que se está inyectando para poder terminar con estas pandillas en El Salvador? Algo que ha sido muy crítico también por la forma en que son tratados al interior de estas cárceles. Bueno, lo que es importante aquí entender, Pablo, y mencionar es que El Salvador es un país que vive de las remesas. Básicamente vive de la plata que llega o el dinero que llega de salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos. La economía de El Salvador en su industria y en su agricultura produce solamente un 30% del PIB. Todo el resto del dinero llega desde Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay que pensar varias cosas. Primero, hay que ver lo que tú decías, cómo se está financiando. Ya ha planteado Nayib Bukele la necesidad de que los familiares de estos reclusos empiecen a pagar una cantidad de dólares mensuales por la mantención de ellos. Por lo tanto, aquí hay una recuperación de plata. Dos, hay que ver cómo el factor de Estados Unidos acá, ¿no? Porque evidentemente a Estados Unidos el tema del control de las maras, porque el tema del control de las maras genera otra externalidad, ¿no? Genera la migración y por lo tanto a Estados Unidos todo lo que es ese triángulo norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, le conviene muchísimo que estén controlados desde el punto de vista delictual. Y por lo tanto aquí hay una realidad que no hay que soslayar, ¿no? Y es que Bukele efectivamente necesita financiar esto. La balanza de pagos de El Salvador hoy día, la verdad es que está en una situación de déficit. A mí por razones laborales me tocó estar hace algunos días nomás en El Salvador y ya vienen temas de congelamiento de precios, etcétera, etcétera, porque ya el proceso inflacionario está siendo muy grande. Y por lo tanto todo esto que hemos visto, incluso lo que se ha planteado y que ya decías algún momento atrás, de tener en el fondo financiamiento por parte de los familiares para mantener a estos reclusos, la verdad es que implica un déficit económico en el Estado importante y que la verdad es que Bukele se está quedando en ese sentido con bastante pocos recursos. Claro, uno pensaría, Javier, que con las cifras que, hay que decirlo, las entrega el gobierno, pero tampoco tenemos una contraparte que podríamos analizar finalmente. Ellos dicen que no han tenido homicidios en la última semana, es algo que se viene arrastrando también hace varios meses, pero no tenemos finalmente pruebas de que sea así. Pero ¿cómo lo ven finalmente los salvadoreños cuando finalmente con esas cifras y vemos cómo va avanzando toda esta guerra contra las maras, que podríamos decir
es exitosa, porque con las cifras que ha entregado el gobierno, ¿cómo lo ven ellos finalmente, en medio de todas las críticas que también hemos estado escuchando? Mira, perdón, porque uno acá viene en calidad de analista, pero a mí me pasó hace algunos días por atrás. eso preguntaba. Claro, que me pasó hace algunos días atrás una cuestión que es bien, no sé si es admirable, pero por lo menos que nos genera una cierta sensación. Tú en El Salvador hasta hace algunos meses atrás, tú no podías salir caminando, ¿no? Tú estabas en el hotel y había una prohibición total de que tú fueras caminando a un restaurante que tuviera 200 o 300 metros. Bueno, esa situación cambió. Era San Salvador, tú ibas y era una capital en donde solo habían carros, como le dicen ellos, autos, y la verdad es que no había gente caminando por las calles. Claro. Situación que la verdad es que yo lo que vi ahora es que efectivamente ya la gente volvió a poder transitar relativamente tranquila por las calles. Dicho esto, en el fondo lo que es importante aquí matizar es entender primero cómo esta guerra va a seguir, porque efectivamente si bien hay una gran cantidad de mareros que están ya detenidos, que están puestos en esta prisión o en las prisiones que todavía hay en el país, primero, ¿cuánto es el resabio que queda de esto? Segundo, ¿cuáles son las externalidades que se están promoviendo en el resto de América Central, ¿no? Ya hay bastante antecedentes respecto a migración de mareros a países como Guatemala, Honduras, que también tiene un alto nivel de criminalidad, y también Panamá, ¿no? Que probablemente se había mantenido un poco lejos de todo este proceso por ser un país eminentemente comercial. Por lo tanto, aquí hay una situación que es difícil de analizar desde el punto de vista de entender cuál va a ser el resultado final, ¿no? Lo que sí hemos visto hasta ahora es que efectivamente ha disminuido la criminalidad, las cifras que dices tú efectivamente las da el gobierno, pero al parecer los salvadoreños tienen un alto nivel de aprobación. Yo vi números de aprobación cercanos al 90% de la gestión de Nayib Bukele. Pero aquí lo importante, como te digo, es ver cómo vienen los meses siguientes, cómo el país va a enfrentar otro proceso que es el desempleo, la inflación y la pobreza. Y efectivamente este golpe, que es un golpe importante a las maras, que es un golpe favorable a detener la migración, cómo el país finalmente lo va a definir también en el desarrollo económico. El Salvador es un país tremendamente pobre, ¿no? Claro, y en ese marco que existe finalmente, en una guerra así de grande que se le declara finalmente a las maras, ¿se podría comprender finalmente las denuncias que hay en contra de Nayib Bukele y lo que está ocurriendo finalmente con personas que quizás, no, como mencionabas tú, no pertenecen a estas pandillas y que muchas veces hay un gran número de fallecidos al interior de las cárceles del que tampoco se habla por parte de las autoridades? ¿Cómo se logra comprender finalmente todas estas críticas? Bueno, aquí la verdad es que yo te conozco casos bastante cercanos, ¿no? El antiguo alcalde de San Salvador, que fue el alcalde que perdió en esta elección de medio término que se realizó hace ya casi 2 años, está detenido, no se le emitió un juicio, ha estado por situaciones bastante complejas de tortura y de apremio psicológico. Un hombre que finalmente era alcalde de San Salvador y era un opositor en su momento. Esto es solamente para darte un ejemplo. Y lo que te decía también y lo que conversábamos hace un rato atrás, no ha habido en este caso una posibilidad de que la gente pueda pasar por un juicio justo, ¿no? Y eso sí es un elemento que hay que observar. En general uno ve y ve en las redes sociales, Bukele está haciendo lo que hay que hacer, efectivamente, pero la verdad es que uno tiene que asumir cuáles son los costos de esto. Segundo, entender que finalmente el problema de la criminalidad tiene no solamente un raigambre en un sector o en una ubicación, sino que lo que estamos viendo, y lo estamos viendo también en Chile, ¿no? Son bandas de criminales de alto tonelaje, de extensión continental, etcétera, etcétera. Entonces, lo de Bukele hay que mirarlo. Es un fenómeno que efectivamente tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? Porque mediáticamente todo esto es muy fuerte. Pero la verdad es que más allá del impacto mediático, hoy día el llamado es eminentemente a poder ver de forma responsable cómo se enfrenta la criminalidad y, como te decía, el problema de Bukele está bien con esto, pero tiene un problema fuerte de cesantía, de desempleo y de pobreza. Y hay que ver si los salvadoreños van a empezar a darse cuenta de que esto es solo una parte y que lo que viene es lo más complejo. Claro. ¿Qué impacto puede tener finalmente esta guerra contra las maras en el ámbito internacional? Finalmente sabemos que una guerra así declarada abiertamente por un presidente puede ocasionar finalmente que las pandillas tengan que emigrar, tengan que irse a otros países para poder continuar con todo su desarrollo criminalístico, por así decirlo. Por lo tanto, ¿qué impacto podría tener y qué países se verían más afectados con esta migración de las pandillas? Bueno, las maras no nacen en El Salvador, ¿eh? No. Las maras nacen en Estados Unidos, especialmente, claro. Y nacen en Los Ángeles, que era el lugar donde hubo más migración de salvadoreños. En general, los centroamericanos tienen lugares de migración. Los salvadoreños emigraron eminentemente a Los Ángeles y a California, básicamente. Y maras como la Mara 18 nacen ahí. Claro. Por lo tanto,
ahí hay un primer elemento que es bien importante. Me tocó estar en El Salvador y en Guatemala también. O sea, todo este tema de fenómenos de las maras o de los mareros que quedaron, básicamente están emigrando a los países limítrofes, ¿no? En este caso, Guatemala es un país que puede recibir una gran cantidad de actividad delictual, porque básicamente no tiene un desarrollo similar a esto. Y uno ve en las noticias que incluso Bukele está ofreciendo el modelo de visualización y de control de las maras a todo el resto de América Central. Pero la verdad es que probablemente los países limítrofes van a tener hoy día un problema mayor, especialmente, como te decía, Guatemala, Honduras, en Nicaragua hay un gobierno totalitario, así que la verdad es que lo más probable es que eso no ocurra, pero sí hay que ver lo que pueda pasar con Panamá, ¿no? Que es probablemente la economía más próspera de Centroamérica y que es un lugar de paso de mucha mercancía. Por lo tanto, hay que observar estos países. Yo me imagino que Estados Unidos en esta dinámica obviamente ha fortalecido el tema de sus controles. Aquí hay que ver bien el rol de Estados Unidos en esto, porque efectivamente, si bien Bukele les pueda parecer algo autoritario y eso, la verdad es que le está de una u otra forma solucionando un problema, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que mirar, porque probablemente si uno ve cómo ha reaccionado Estados Unidos frente a esto, la verdad es que no ha dicho mucho, y la verdad es que se mantiene bastante en general. Uno al embajador americano en el país no lo ha escuchado hablar mucho. Entonces, el fenómeno, como te digo, es importante mirarlo en esto que se llama el Triángulo Norte: Guatemala, Honduras, El Salvador, la relación con Estados Unidos y ver qué impacto pueda tener en Panamá, que es una economía próspera, con un fuerte comercio, y en donde estas bandas pudieran hacer una tierra fértil para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Claro, así que eso mismo vamos a estar muy atentos, por supuesto, ya en los próximos meses, y cómo sigue esta guerra contra las maras declarada con el presidente Nayib Bukele. Javier Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus. Gracias a ti, Pablo, por la invitación y un gran saludo.